Hay una pirámide en Marte. Es del tamaño de la Gran Pirámide de Egipto. Tiene 3 lados, aristas marcadas, una simetría que quita el aliento. La han fotografiado sondas de la NASA en 5 ocasiones distintas a lo largo de 15 años. Y lo más increíble es que puedes verla ahora mismo, en imágenes reales, tomadas de verdad sobre la superficie del planeta rojo. Todo eso es cierto, cada palabra. Lo único que no es cierto es lo que te han contado sobre ella. Detente un momento, porque aquí está el truco. La imagen que circula estos días, con un recuadro rojo y el rótulo de que la NASA acaba de anunciar el descubrimiento de una pirámide marciana, mezcla una cosa verdadera con una mentira. La formación existe, la foto es auténtica, pero la NASA no ha anunciado ninguna pirámide. Nunca lo ha hecho. De hecho, la NASA lleva décadas diciendo exactamente lo contrario. Esa mezcla, verdad más mentira, es lo que hace que el bulo funcione tan bien. Si fuera todo falso, si la imagen estuviera claramente inventada, nadie se lo creería. Pero como la formación es real, como de verdad la fotografió la NASA, como de verdad tiene forma de pirámide, la parte falsa se cuela sin que nadie la cuestione. Se apoya en lo verdadero para colar lo falso. Es la receta de casi todos los bulos que triunfan. Y cuando entiendas por qué, vas a descubrir algo mucho más fascinante que una pirámide alienígena. Porque la pirámide de Marte es real en la roca, pero la está construyendo otra cosa. La está construyendo tu cerebro. Esta es la historia de cómo un planeta entero lleva más de un siglo engañándonos, de por qué no podemos evitar ver monumentos donde solo hay piedra, y de por qué la verdad, como casi siempre, resulta ser más interesante que el mito. En los próximos minutos vas a entender qué es exactamente esa formación de Marte y de dónde salió la imagen viral. Vas a descubrir por qué tu cerebro está literalmente programado para ver pirámides y caras donde no las hay. Y por qué eso, lejos de ser un defecto, te ha mantenido con vida durante millones de años. Vas a conocer el caso más famoso de todos, la cara de Marte. Una formación que parecía un rostro humano tan perfecto que durante más de 20 años alimentó la idea de una civilización marciana, hasta que una foto mejor lo cambió todo. Y al final vas a ver el patrón completo. Un patrón que se repite una y otra vez desde hace más de 100 años y que dice más sobre nosotros, sobre nuestra necesidad de no estar solos, que sobre Marte. Empecemos por la pirámide del vídeo, porque su historia ya lo cuenta casi todo. La formación del vídeo está en una región de Marte llamada Candor Chasma, que forma parte de Valles Marineris, el segundo mayor sistema de cañones de todo el sistema solar. Un lugar de acantilados vertiginosos, desprendimientos gigantescos y capas de roca apiladas durante miles de millones de años. Y esa es la primera pista de lo que está pasando. Candor Chasma es exactamente el tipo de terreno donde la geología produce formas geométricas de manera natural. Laderas que se cortan en ángulos rectos, bloques que se desprenden con caras planas, estratos que se alinean. Es un taller de esculturas involuntarias. Y hay que detenerse en por qué un cañón produce estas formas, porque es pura física de materiales. Cuando una masa de roca en capas se fractura, no se rompe de cualquier manera. Se rompe siguiendo sus planos de debilidad, que suelen ser rectos y paralelos. Es lo mismo que ocurre cuando partes una tableta de chocolate. Se quiebra por las líneas marcadas, en trozos de bordes rectos, no en formas redondeadas al azar. En un cañón como Candor Chasma, con kilómetros de estratos apilados y sometidos a desprendimientos constantes, esos planos de fractura generan bloques con caras planas, aristas afiladas y ángulos que parecen diseñados. Añade una iluminación rasante, con el sol bajo proyectando sombras largas,
Y una de esas formaciones puede parecer, desde arriba, una pirámide perfecta. No hay nada milagroso en ello. Es lo que hace la roca cuando se rompe y el viento cuando pule, repetido durante millones de años. La formación en cuestión la sacó a la luz un investigador aficionado en 2001, mientras revisaba imágenes de una sonda de la NASA buscando cosas raras. Al encontrarla, declaró que si esa estructura apareciera en la Tierra, ya estaríamos excavando. Y con los años, llegó a afirmar que era, sin ninguna duda, artificial. Esa afirmación no tiene ningún respaldo científico, pero la imagen quedó ahí, dando vueltas por Internet. Y este año, en marzo de 2026, un documentalista la reflotó con una frase perfecta para hacerse viral. En Marte hay una pirámide de 3 lados del tamaño de la Gran Pirámide de Egipto. La frase corrió como la pólvora. Y curiosamente, el propio documentalista admitió que aquello no era ninguna prueba de vida extraterrestre. Pero ese matiz, como suele pasar, se perdió por el camino. Lo que quedó fue el titular. Pirámide, Marte, NASA. Fíjate en lo que ha ocurrido aquí, porque es un mecanismo que vamos a ver repetirse. Una formación geológica real en una zona propensa a formas geométricas fotografiada legítimamente por la NASA. Un aficionado que la interpreta como artificial. Una frase pegadiza que viaja por las redes. Y al final, una atribución falsa. Que la NASA lo ha anunciado como pirámide, cuando la NASA jamás ha dicho tal cosa. Este proceso tiene una lógica que hay que entender, porque explica por qué estos bulos son tan difíciles de matar. Cada eslabón de la cadena suaviza un poco la afirmación original hacia lo más llamativo. El aficionado dice que parece artificial. El siguiente que lo comparte dice que es artificial. El siguiente añade que es del tamaño de la Gran Pirámide. Y el último le pone el rótulo de que lo anuncia la NASA. Porque eso le da autoridad y lo hace irresistible. Nadie miente del todo en cada paso. Pero al final del recorrido, una roca se ha convertido en un anuncio oficial de arqueología extraterrestre. Y hay un detalle psicológico importante. La frase con la NASA de por medio funciona porque juega con dos deseos, opuestos a la vez. Por un lado, el deseo de creer que hay algo ahí, una civilización, una prueba de que no estamos solos. Por otro, el deseo de creer que nos ocultan cosas, que las instituciones esconden la verdad. El bulo perfecto satisface los dos. Hay una pirámide, y además te la estaban ocultando. Es imposible de resistir para quien ya quiere creer. La NASA, de hecho, ha explicado en múltiples ocasiones qué son estas formaciones. Y su respuesta siempre es la misma. Son roca. Roca esculpida por el viento y el tiempo. Y el motivo por el que las vemos como pirámides no está en Marte. Está en nosotros. Ese fenómeno tiene un nombre, y es la clave de todo el vídeo. Se llama pareidolia. Suscríbete al canal si te gusta que te cuenten la ciencia de verdad detrás de las imágenes virales, sin exageraciones y sin tomarte el pelo, porque ahora viene lo interesante de verdad. La pareidolia es la tendencia del cerebro humano a ver formas reconocibles, sobre todo caras y figuras geométricas, en objetos y patrones que en realidad son aleatorios. La has experimentado 1000 veces sin ponerle nombre. Es ver una cara en un enchufe, con los dos agujeros como ojos. Es distinguir animales o rostros en las nubes. Es ver la cara de un hombre en la luna llena. Es encontrar una figura religiosa en la corteza de una tostada. En todos esos casos no hay ninguna cara, ningún animal, ninguna figura. Solo hay manchas, sombras y formas al azar. La cara la pone tu cerebro. Hay un detalle que revela hasta qué punto este mecanismo está grabado en nosotros. Los bebés de pocas semanas,
que apenas distinguen nada del mundo, ya prestan atención preferente a las caras y a cualquier patrón que se parezca a una cara. Antes de aprender a hablar, antes de entender nada, el cerebro humano ya viene de fábrica cazando rostros. Es de las primerísimas cosas que sabemos hacer. Y ese sistema es tan potente que se dispara con estímulos ridículamente simples. 2 puntos y una raya debajo bastan para que veas una cara. Por eso funcionan los emoticonos. Por eso un coche puede parecer que tiene expresión, con los faros como ojos y la parrilla como boca. Tu cerebro no necesita casi nada para completar un rostro. Le das 2 manchas y una línea, y él pone los ojos, la nariz, la boca y hasta el estado de ánimo. Y aquí está lo fascinante. Esto no es un fallo de tu mente. Es una de sus capacidades más afinadas, y tiene una explicación evolutiva preciosa. Durante millones de años, nuestros antepasados vivieron en un entorno donde detectar una cara o una figura rápidamente podía ser cuestión de vida o muerte. Reconocer el rostro de un aliado o de un enemigo, detectar a un depredador agazapado entre la maleza antes de que fuera tarde, distinguir a un miembro de tu grupo entre las sombras. En esa situación, el cerebro se enfrenta a un dilema. Puede errar de 2 maneras. Puede ver una cara o un depredador donde no lo hay, o puede no verlo donde sí lo hay. Y esos 2 errores no cuestan lo mismo. Si crees ver un depredador que no está, no pasa nada. Te sobresaltas un segundo y sigues. Pero si no ves un depredador que sí está, mueres. Multiplica esa situación por millones de años y por miles de generaciones. Los antepasados que se sobresaltaban de más, que veían peligros y caras por todas partes, sobrevivían y tenían descendencia. Los que se relajaban, los que necesitaban estar completamente seguros antes de reaccionar, a veces acertaban, pero de vez en cuando pasaban por alto la amenaza real y no llegaban a tener hijos. Generación tras generación, los cerebros hipersensibles ganaron la partida. Y esos cerebros son los que heredamos nosotros. Por eso hoy, cuando ves algo ambiguo, tu mente no espera a tener todos los datos. Salta a la conclusión más útil para la supervivencia, que casi siempre es asumir que hay un patrón, una cara, una intención. Prefiere una falsa alarma a un descuido fatal. Es un cerebro entrenado por la naturaleza para no fiarse del vacío, para llenar de significado cualquier forma dudosa. Ese mecanismo tan antiguo no distingue entre una sombra en la sabana y una fotografía de Marte. Le da igual. En cuanto detecta algo que recuerda vagamente a una cara o a una forma construida, se activa y completa el resto. No le puedes pedir que se apague, porque lleva su configuración grabada desde antes de ser humano. Ante esa asimetría, la evolución tomó una decisión clarísima. Es mucho mejor equivocarse por exceso. Es preferible ver 1000 caras y 1000 peligros que no existen, con tal de no pasar por alto el único que sí es real y que te puede matar. Así que nuestro cerebro se volvió una máquina hipersensible de detectar caras y patrones. Un sistema que prefiere dispararse de más antes que quedarse corto. Y ese sistema, que nos salvó la vida durante toda la prehistoria, sigue funcionando exactamente igual hoy. Solo que ahora, en lugar de salvarnos de un depredador, nos hace ver una cara en un enchufe, o una pirámide en una montaña de Marte. Cuando miras esa formación de Kandor Chasma, tu cerebro hace lo que lleva haciendo millones de años. Busca un patrón conocido, encuentra 3 lados y una punta y grita: pirámide. No porque haya una pirámide, es que tu cerebro está diseñado para encontrar orden y sentido en el caos. Es un rasgo, no un defecto. Pero en este caso, te engaña. Y si crees que tú no caerías en algo así, espera, porque la siguiente historia enganchó al mundo entero durante más de 20 años.
Corría el año 1976. La sonda Viking 1 de la NASA orbitaba Marte tomando fotografías de la superficie, buscando un lugar seguro para posar su módulo de aterrizaje. Y en una región llamada Cidonia, la cámara capturó algo que dejaría huella en la cultura popular durante décadas. Era una formación de aproximadamente 2 kilómetros de ancho que, vista desde arriba, parecía una cara humana. 2 ojos, una nariz, una boca, incluso una especie de frente y mentón. Un rostro colosal mirando al cielo desde la superficie de Marte. La NASA publicó la imagen, señalando que se trataba de un juego de luces y sombras, una simple colina erosionada que casualmente recordaba a una cara. Pero ya era tarde. La cara de Marte se convirtió en un icono mundial. Durante los años siguientes, esa imagen alimentó una industria entera de especulación. Libros, documentales, teorías. Se decía que era el monumento de una civilización marciana perdida. Que la NASA ocultaba la verdad. Que junto a la cara había pirámides y ciudades y toda una metrópolis alienígena esperando a ser descubierta. La cara de Marte fue, durante más de 20 años, la prueba estrella de que no estábamos solos. Hubo incluso quien sostuvo que la cara tenía rasgos concretos, que se le distinguía un ojo con su pupila, una expresión, casi un gesto. Cuanto más la miraba la gente, más detalles creía encontrar. Y ahí está, otra vez, el cerebro haciendo lo suyo. Cuantas más ganas pones en ver una cara, más caras ves. El sistema se retroalimenta. Encuentras un ojo y eso te confirma que es un rostro. Así que buscas el otro ojo. Y lo encuentras, porque estás decidido a encontrarlo. La cara de Marte llegó a los libros, a las portadas de revistas, a programas de televisión de máxima audiencia. Se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió por completo a la modesta colina que la había originado. Millones de personas estaban convencidas de estar viendo la obra de una inteligencia extraterrestre. Y todo a partir de una única fotografía borrosa, tomada con la tecnología de los años 70. Y entonces, entre 1998 y 2001, llegó el momento de la verdad. Una nueva sonda, la Mars Global Surveyor, pasó de nuevo sobre Cidonia, pero esta vez con cámaras muchísimo mejores, capaces de captar un detalle infinitamente superior al de la vieja Viking. Apuntó a la cara, disparó, y la cara desapareció. Con alta resolución, lo que se veía ya no era un rostro. Era exactamente lo que la NASA había dicho desde el principio. Una colina, una meseta erosionada, un montículo de roca con la forma irregular que tienen las colinas. Los ojos, la nariz, la boca, todo se desvaneció. Habían sido siempre un espejismo, un producto de la baja resolución, de las sombras alargadas y de nuestro cerebro rellenando los huecos con un rostro que nunca estuvo ahí. La diferencia entre las dos imágenes es brutal, y hay que pararse en ella. La foto de la Viking, de 1976, tenía una resolución tan baja que cada punto de la imagen abarcaba decenas de metros de terreno. A esa escala, los detalles se pierden y el cerebro tiene libertad para inventar. Un par de sombras oscuras se convierten en ojos, una elevación central en una nariz, una hendidura en una boca. La foto de la Mars Global Surveyor, en cambio, mostraba detalles de pocos metros. Y con ese nivel de detalle, la cara simplemente se disolvió en lo que siempre fue. Pequeñas colinas, pendientes, rocas, sin nada que se parezca a un rostro cuando lo ves de cerca. Años después, otras sondas confirmaron el veredicto con imágenes tridimensionales. La cara de Marte era, y siempre había sido, una formación geológica natural. Nada más. Piénsalo un momento, porque aquí está la lección entera del vídeo comprimida en una sola imagen. La cara de Marte no cambió.
La colina seguía siendo la misma colina. Lo único que cambió fue la calidad de nuestros ojos. Cuando vimos mejor, el misterio se disolvió. No porque nos ocultaran nada, es que nunca hubo nada que ocultar. Solo había roca y un cerebro humano empeñado en ver una cara. Y este patrón, el de una formación ambigua que parece artificial hasta que la miramos con más detalle, va mucho más allá de la cara. Es la historia de Marte entera, porque la fascinación con estructuras artificiales en Marte no empezó con la cara, ni mucho menos. Empezó más de un siglo antes, y también fue un engaño de nuestra propia percepción. A finales del siglo XIX, un astrónomo llamado Percival Lowell observó Marte a través de su telescopio y creyó ver algo extraordinario. Una red de líneas rectas que cruzaban el planeta de un lado a otro. Los llamó canales. Y quedó convencido de que eran obra de una civilización marciana inteligente que los había construido para transportar agua desde los polos. Lowell escribió libros enteros sobre esta idea. Dibujó mapas detallados de los canales marcianos. Y durante décadas, mucha gente creyó que Marte estaba habitado por ingenieros que regaban su planeta moribundo. Esta historia influyó muchísimo más de lo que parece. La idea de una civilización marciana avanzada y desesperada por agua inspiró novelas, obras de teatro radiofónico y toda la ciencia ficción marciana que vino después. Cuando pensamos en marcianos, todavía hoy seguimos pensando un poco en los de Lowell. Un astrónomo mirando por un telescopio, viendo líneas que no existían, moldeó el imaginario de Marte para el siglo siguiente. No había ningún canal. Aquellas líneas eran una ilusión óptica, un artefacto de observar un objeto pequeño y lejano, al límite de lo que el telescopio podía resolver. El ojo humano, ante una imagen borrosa y temblorosa, conectaba puntos difusos en líneas rectas que no existían. Otra vez, el cerebro rellenando huecos. Otra vez, viendo orden e intención donde solo había manchas. Cuando llegaron las primeras sondas a Marte, en los años 60 y 70, y fotografiaron la superficie de cerca, los canales sencillamente no aparecieron. No estaban. Nunca habían estado. Eran el mismo tipo de espejismo que, décadas después, produciría la cara de Marte y la pirámide de Candor Chasma. Patrón ya estaba en marcha, solo que con un telescopio en lugar de una cámara orbital. Y en 1972, ya en la era espacial, ocurrió de nuevo. La sonda Mariner 9 fotografió en una región de Marte unas formaciones triangulares y poligonales que proyectaban sombras geométricas. Medían entre 3 y 6 kilómetros de base, el tamaño de montañas pequeñas. Aquello llamó tanto la atención que dos investigadores de la NASA publicaron en 1974 un artículo científico formal titulado, literalmente, Estructuras piramidales en Marte. Pero fíjate en cómo lo trataron, porque es justo lo contrario de un titular sensacionalista. Con cautela científica, describieron las formas, señalaron que tendían a alinearse, lo que sugería que estaban controladas por fracturas y fallas del terreno, y concluyeron que eran formaciones naturales. Probablemente conos volcánicos esculpidos por el viento durante millones de años, o bloques de lava solidificada rotados por fuerzas geológicas. Fíjate en el contraste de tono, porque es la clave de por qué el canal cuenta las cosas de una manera y no de otra. Aquellos científicos tenían delante unas formaciones piramidales enormes del tamaño de montañas, en otro planeta. La tentación de titular con algo espectacular estaba ahí, servida. Y sin embargo, escribieron con una prudencia absoluta. Describieron lo que veían, propusieron una explicación natural y dejaron la puerta abierta a más estudio. Nada de civilizaciones, nada de anuncios, nada de sensacionalismo. Esa es la diferencia entre la ciencia y el bulo. El bulo coge la formación y grita pirámide alienígena,
porque eso genera clics. La ciencia coge la misma formación, la estudia con calma y concluye que es un cono volcánico erosionado, porque eso es lo que los datos indican. Una versión es emocionante durante 5 segundos y falsa. La otra requiere paciencia y es verdadera. O sea que la ciencia lleva más de medio siglo estudiando estas pirámides marcianas y explicando pacientemente de dónde salen. No hay ninguna ocultación. Hay exactamente lo contrario. Décadas de estudio publicado y accesible. Y aquí llegamos al mecanismo real, el que explica por qué Marte, precisamente Marte, está lleno de estas formas geométricas. Marte es un mundo casi perfecto para esculpir pirámides naturales. Tiene una atmósfera con vientos persistentes y enormes tormentas de polvo que, actuando durante millones de años desde direcciones dominantes, tallan la roca en caras planas y aristas afiladas. En la Tierra tenemos rocas parecidas en los desiertos, esculpidas por el viento cargado de arena. Pero Marte tiene una ventaja para conservar esas formas que la Tierra no tiene. No hay lluvia que las erosione de forma desordenada. No hay placas tectónicas activas que las destruyan. Tampoco hay vida, vegetación, ni océanos que las cubran. La superficie de Marte es antiquísima y está extraordinariamente bien conservada. Una forma esculpida por el viento aguanta casi intacta durante eones. Así que Marte acumula, a lo largo de su historia, un museo entero de formas geométricas naturales. Conos, bloques facetados, mesetas de lados rectos. Y nosotros, con nuestro cerebro cazador de patrones, paseamos por ese museo y vemos pirámides y monumentos en cada esquina. Hay un tipo de roca que ilustra esto a la perfección y que existe también en la Tierra. Se llaman ventifactos. Son piedras que el viento cargado de arena ha pulido durante tanto tiempo y desde direcciones tan constantes que han desarrollado caras planas y aristas afiladas, como si alguien las hubiera tallado a propósito. En algunos desiertos terrestres encuentras ventifactos con forma de pirámide de 3 caras, tan regulares que cuesta creer que los haya hecho solo el viento. En Marte ese proceso lleva funcionando muchísimo más tiempo, y sin nada que lo interrumpa. Las tormentas de polvo marcianas pueden durar semanas y cubrir el planeta entero. El viento sopla, el polvo lija, y la roca se va facetando siglo tras siglo, milenio tras milenio, durante cientos de millones de años. El resultado es un planeta salpicado de esculturas geométricas que nadie diseñó. Cuando una sonda fotografía una de esas esculturas desde órbita, con la iluminación justa, el resultado puede ser indistinguible de un monumento. Y ahí entra nuestro cerebro a rematar la faena. Ahora que tenemos todas las piezas, volvamos a la pirámide del vídeo y veámosla con otros ojos. Es una formación real en Kandor Chasma, una región llena de acantilados y desprendimientos que producen ángulos geométricos. La fotografiaron sondas de la NASA 5 veces entre 2001 y 2016. Mantiene una simetría de 3 lados bajo distintas iluminaciones, y eso es justo lo que impresiona y lo que alimenta la fantasía. Pero ahora ya sabes leerla. Una zona geológica propensa a formas geométricas. Un proceso de erosión eólica que esculpe caras planas. Un cerebro humano que completa la figura y la llama pirámide. Y una cadena de Internet que convierte una roca interesante en un anuncio de la NASA que nunca existió. Nada de pirámide construida. Es una montaña esculpida por el viento, vista por unos ojos que evolucionaron para encontrar monumentos donde solo hay geología. Y fíjate en un detalle que lo confirma todo. Esa formación se ha fotografiado 5 veces en 15 años, con sondas cada vez mejores. Si de verdad fuera una pirámide artificial, cada nueva foto, con más resolución, debería mostrarla más nítida, más claramente construida,
con más detalles de ingeniería. Y ocurre justo lo contrario. Cuanto mejor la vemos, más se parece a lo que es. Una elevación rocosa e irregular a la que desde lejos y con la sombra adecuada le pusimos forma de pirámide. Es exactamente el mismo comportamiento que tuvo la cara de Marte. Mejor resolución, menos misterio. Y la NASA no ha ocultado nada. La NASA ha explicado esto una y otra vez. Ha publicado las imágenes en alta resolución. Ha nombrado el fenómeno de la pareidolia. Ha dedicado artículos científicos a estas formaciones desde los años 70. La única parte falsa de todo el asunto es la frase que le pusieron encima. Que lo anunció como pirámide. Eso no ocurrió. Y aquí quiero cerrar con la parte que, para mí, es la más bonita de toda esta historia. Podrías pensar que este vídeo trata de desmentir, de aguar la fiesta, de decir que no hay nada emocionante en Marte. Y es justo al revés. Lo verdaderamente asombroso no es una pirámide alienígena que probablemente no existe. Lo asombroso es que Marte, el Marte real, el que estamos explorando de verdad con sondas y robots ahora mismo, es tan interesante que no necesita pirámides inventadas. Tiene el cañón más grande del sistema solar. Tiene el volcán más alto conocido. Tiene evidencias de que hubo ríos y lagos hace miles de millones de años. Tiene tormentas de polvo que cubren el planeta entero. Es un mundo entero, esperando a ser comprendido. Y no hace falta adornarlo con fantasías. Piénsalo un momento. Ese cañón, Valles Marineris, el mismo sistema donde está la pirámide del vídeo, es tan largo que cruzaría los Estados Unidos de costa a costa. Su volcán más alto, el Monte Olimpo, triplica la altura del Everest. Hubo un tiempo, hace miles de millones de años, en que por la superficie de Marte corría agua líquida, con ríos que tallaron valles que todavía podemos ver, y quizá lagos, y quizá las condiciones para algún tipo de vida microscópica que aún estamos buscando. Ese Marte, el auténtico, es un planeta que cambió, que tuvo agua y la perdió, que fue templado y se volvió un desierto helado. Un mundo con una historia dramática de verdad, escrita en su roca. Comparado con eso, una pirámide falsa construida por alienígenas es casi decepcionante. Es cambiar una historia real y grandiosa por una fantasía de segunda mano. Y hay algo aún más profundo. Fíjate en el patrón completo, los canales de Lowell, las pirámides de la Mariner, la cara de Marte y ahora la pirámide de Candor Chasma. Una y otra vez, durante más de un siglo hemos mirado a Marte y hemos creído ver la huella de otros seres, la prueba de que no estamos solos. Ese impulso dice muy poco sobre Marte y muchísimo sobre nosotros. Buscamos compañía en el cosmos con tantas ganas que la proyectamos en cada sombra, en cada roca, en cada mancha ambigua. Dibujamos rostros y monumentos en un planeta vacío porque, en el fondo, no soportamos la idea de estar solos en el universo. La pregunta de si estamos solos es una de las más hondas que puede hacerse un ser humano. Y quizá por eso, mientras buscamos la respuesta de verdad, allá arriba, nuestro cerebro no puede evitar dibujarla él mismo, en la arena roja de Marte, cada vez que una sombra cae en el ángulo justo. Y hay una última idea, que me parece la más hermosa de todas. El mismo cerebro, que te engaña con la pirámide, es el que hizo posible la ciencia que la desmonta. Esa máquina de buscar patrones, de encontrar orden en el caos, de conectar puntos, es exactamente la que nos permitió construir sondas, enviarlas a Marte y fotografiar su superficie con un detalle asombroso. Buscar patrones donde no los hay es el mismo talento que nos deja encontrar los que sí existen. Así que la lección no es desconfiar de tu cerebro, ni avergonzarte por ver una pirámide donde hay una roca. La lección es conocer cómo funciona. De saber que ese mismo impulso que te hace ver caras en las nubes
es el que, bien encauzado y con buenos instrumentos, nos ha revelado los verdaderos secretos de Marte. La clave está en disfrutar del asombro y al mismo tiempo pedir pruebas antes de creer. Maravillarse y verificar. Las dos cosas a la vez. Porque al final, la historia de la pirámide de Marte no va de Marte, va de nosotros, de cómo miramos, de lo que queremos encontrar y de la disciplina que hace falta para distinguir lo que de verdad hay ahí fuera de lo que solo está dentro de nuestra cabeza. Suscríbete al canal para seguir separando la ciencia real de los bulos, que es a lo que nos dedicamos aquí. Y cuéntame en los comentarios qué otra formación de Marte te ha engañado alguna vez, porque hay unas cuantas, desde la famosa cara hasta cosas que parecen cucharas o animales sobre la superficie. Nos vemos en el próximo vídeo.